Para entender algo no hace falta tener talento ni sabidurías previas. Lo que hace falta es una condición elemental, pero fundamental, y es necesitarlo. Ortega y Gasset. Esta es una de las frases que siempre me ha acompañado, y mucho más cuando empecé este camino, el aprender a ser mamá, donde las dudas, las preguntas sobre cómo educar y cómo formar a mi primera hija se desencadenaron cuando la vida me presentó mi primer desafío de ser una mamá con una hija con discapacidad o con lo que suele llamarse como una hija especial o de necesidades especiales. Y en ese camino yo sentía que necesitaba algo, pero no sabía qué era. En esos momentos de reflexión encontré lo que necesitaba. Y lo que necesitaba en ese momento fue prepararme. Y dije, bueno, ¿en qué rubro tengo que prepararme ante este nuevo desafío de tener una hija con necesidad especial? Y tenía que prepararme en el rubro de la creatividad. Tenía que tener el talento de ser una madre competente para que el día de mañana mi hija yo pudiera orientarla para que ella pudiera descubrir sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, para que pudiera justamente integrarse y no sentirse excluida. También me encontré que tenía que prepararme, y ese rubro de la sabiduría para comprender y poder integrarme y adaptarme a este nuevo mundo de las personas con discapacidad o necesidades especiales. Yo deseaba y por supuesto necesitaba entender el mundo de mi hija, y por ello el primer punto que yo les recomendaría, y eso va a depender muchísimo de la necesidad especial que tenga tu hijo, pero bueno, desde mi experiencia personal con una hija que padeció del retinoblastoma bilateral y a consecuencia de ello quedó invidente, pues bueno, la primera fase que me activé fue la fase creativa. Y como les digo, eso va a depender en gran medida de la problemática que presente tu hijo, de esa necesidad especial. Entonces, en ese momento me dediqué a pensar, bueno, ¿cómo le hago para poder educar y ampliarle su mundo a mi hija y que disfrute del tiempo que la vida nos permita? Entonces, activo esta fase creativa y me dije, bueno, tenemos que ir y tenemos que dar todo de sí. ¿Por qué todo de sí? Porque a falta de escuelas de educación especial en el pueblo donde yo residía, pues tenía que moverme, tenía que pensar y tomar decisiones muy rápidas, pero muy conscientes. Y es ahí donde di un gran paso de ir a la ciudad y buscar escuelas de educación especial de niños invidentes. Y bueno, encuentro esa escuela, aunque en ese camino muchas personas me dijeron, oye, vas a perder tu tiempo porque bueno, es que pues la realidad es que tu hija no va a estar mucho tiempo contigo. Pero esos comentarios, la verdad, ni al caso, no los tomé en cuenta. Yo dije, bueno, tengo que darle lo mejor a mi hija, tengo que ser una mamá creativa, competente, con mucho talento. No hice caso a esos comentarios, tal vez buenas intenciones, pero pues lo siento, no les hice caso en lo absoluto, porque no me enfocaba a pensar que ya no estaría conmigo, sino a darle lo mejor en ese momento, a que disfrutara la vida, el tiempo que bueno, el destino haya trazado. Entonces yo necesitaba, por supuesto, esa ayuda para aprender y con el tiempo afinar detalles para educar y formar a mi hija, porque no tenía la más remota idea de cómo educar, de cómo formar, de cómo entretener, de cómo distraer, de cómo hablarle a mi hija con esa necesidad especial, ¿no? El ser invidente, el no ver absolutamente nada. Entonces fue muy difícil, pero tenía que elegir el camino de la creatividad para poder hacerle su mundo mejor. La creativa me llevó a crear a dos personajes, a dos grandes amigos que acompañaron a mi hija en cada momento, y más en esos momentos donde el corazón se te apachurra y donde quieres dar, donde quieres sentir eso y evitarle el dolor a tu hijo o a tu hija.
Y bueno, yo lo que hago es crear dos personajes, Perro y Lala. Perro y Lala, pues ahora sí que eran movimientos que hacía con mis manos y con ella hacía voces diferentes para poder platicar con ella, para poder contarle cuentos. Y bueno, eso es lo primero que hago para poder entrar al mundo de mi hija y para que ella pudiera entender y comprender el mundo donde estaba. También lo que hice era de poner películas así como caricaturas y describirle lo que pasaba. Me sentaba con ella y, por ejemplo, si algún personaje se caía al agua, le decía a ella que ese sonido era del agua. Y, por ejemplo, lo que hacía, explicarle que la persona queda mojada y a un lado tenía un vaso y le mojaba un poco a ella para que pudiera sentir y ver, por supuesto con sus demás sentidos, de qué se trataba estar en el agua. Otra de las cosas también que activé en la creatividad, o sea, como mamá creativa, tuve que activar a mi niña interior. O sea, eso me ayudó no solamente con mi hija, que pues ahora se encuentra en el cielito, sino que también con mi otra hija lo activé, ¿no? Realizaba actividades con ella que a ella le llamaran la atención. Por ejemplo, cuando le tocaban sus radioterapias o quimioterapias, lo que yo hacía era activar, por ejemplo, sí, a Perro y Lala. Sí me daba un poco de pena hacer esas voces, pero al final del día yo decía, bueno, es que así se siente acompañada, se siente más segura. Y me acuerdo que cuando le daban su radioterapia le decía, oye, fíjate que ahorita vas a entrar en una nave espacial y en esa nave espacial te van a tomar muchísimas fotos porque eres una niña muy hermosa, eres una niña muy bonita, eres una niña muy feliz y porque eres una gran estrella. También le ponía cuentos y ella aprendía. Me preguntaba, por ejemplo, pues, ¿qué es una piedra, no? En ese cuento pues hubo una piedra y yo justamente le llevaba la piedra. Y si en ese cuento se encontraba con que, bueno, hablaban de la arena o de la tierra, pues trataba de hacer como pequeños montículos para que ella tuviera idea de lo que es una piedra, de lo que es la arena, de lo que es la tierra y demás, para que ella conociera el mundo a través de los sentidos que los tenía, por supuesto, muy a flor de piel, muy activos. Y comprendí que el juego es esencial para despertar tanto la creatividad tuya, mamá, como la creatividad de tu hijo. El juego es esencial. A mí en lo personal, la escuela es escuela de educación especial para niños invidentes, pues me ayudó a conocer actividades que pudieran beneficiar la formación y educación de mi hija, el relacionarse ella con otros niños. Era sorprendente ver cómo se relacionaba mi hija, porque pues yo tenía que estar ahora con ella 24/7. Entonces, cuando estaba en la escuela, pues yo estaba pendiente, de lejitos tenía que verla y me encantaba cómo se relacionaba, cómo ayudaba a sus compañeros, pero también sufría cuando, pues, porque pues al no ver, pues chocaba mucho con otros compañeros y así, y sí era como que muy aplastante ese momento, pero comprendí que pues estaba guiándola a un camino más autónomo, más independiente, porque yo me ponía a pensar, bueno, yo no voy a ser eterna. Yo aún pensaba en un milagro de que ella pudiera pues pasar esta situación del retinoblastoma, pero bueno, como mamá entendí que es un mundo muy diferente y que muchos no dimensionan lo que podemos aprender. No romantizo la idea de un niño con necesidad especial para nada, pero si nos toca, tenemos que hacer lo que nos corresponde como mamá. Y pues lo que te corresponde, al menos para mí, es darle amor, atención, cuidados, es lo que nos toca
O sea, ya no nos preguntan, oye, ¿estás preparada para esto? Pues no te preparan muchas veces, no te preguntan si estás preparada, simple y sencillamente te dan el sartenazo, pero bueno, hay que saber qué hacer con ese sartenazo. Y para mí fue un reto, para mí fue una gran enseñanza, aprendizaje, el tener una hija con necesidad especial. Tenemos siempre que ver la otra cara de la moneda, por supuesto, y eso es lo más enriquecedor para poder ayudar a otras personas que estén pasando por una situación similar. Entonces, como mamá de una personita con necesidad especial, hay algo que tenemos que tener muy presente. El talento para ser una mamá competente, es decir, esa suma de capacidades que tiene cada persona. Tenemos que saber cuáles son esos dotes intrínsecos, esas habilidades, esos conocimientos, esas experiencias, ese juicio, esa actitud, ese carácter y ese impulso. Tenemos que conocernos más para que podamos en un momento dado pues, sacar lo mejor de nosotros y poder aportar en la vida de nuestros hijos. En ese momento puedo decir que no tenía nada de conocimiento de tener un hijo, de tener una hija. En primer lugar, no tenía idea de que existía el retinoblastoma bilateral, que es un cáncer agresivo en el nervio óptico. No tenía ninguna idea y pues en ese entonces como que no había no estábamos a tan solo un clic de la información, eso no pasaba en lo absoluto. Estoy hablando del 2002, entonces no había como tal esa información para que yo pudiera empaparme y claro, tomar mejores decisiones y saber más opiniones médicas. Pues no, estaba súper limitada la información. Y no tenía conocimiento también sobre cómo educar, cómo formar pues a un hijo con esa necesidad especial, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ya estoy embarazada, voy a tener un hijo y pues no te imaginas lo que puede pasarlo, cómo puede venir. Ahora sí, ¿no? Ya hay muchas enfermedades que se pueden detectar, pero pues en ese entonces no, el retinoblastoma bilateral no. Y bueno, tuve que aprender muchísimas cosas con la poca información que tenía, pero más adelante pues me empecé a informar mucho más. La experiencia pues obviamente no había pasado por ello y pues no tenía mucho que aportarle a mi hija, pero dije, bueno, yo tengo que marcar la diferencia en la vida de mi hija, tengo que ampliarle lo más posible la vida, que disfrute el tiempo que tenga que estar. Y bueno, es así como empecé a adquirir esos conocimientos de las revistas, incluso en las escuelas, de algunos talleres que impartían. Yo siempre he dicho y siempre lo he comentado en algunas conferencias que los talleres que imparten en las escuelas, los papás, las mamás no tienen por qué percibirlo como una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, como inversión. Es una inversión porque aprendemos y porque podemos encauzar la vida de nuestros hijos. Y pues no, como les digo, no tenía como que esa experiencia, pero al final del día esa experiencia me ha permitido también enriquecer otras vidas. Y bueno, pues el día de hoy les comento que es muy importante que como mamás de un niño o una niña con necesidad especial tenemos que activar y nuestra creatividad, nuestro talento y por supuesto la sabiduría. Esa sabiduría, fíjense que el camino de la sabiduría lo fui aprendiendo por este sartenazo, porque no deja de serlo, no deja de ser un sartenazo, esta lección que tuve que aprender. Ese camino de la sabiduría lo empecé a digerir gracias a las otras mamás que ya tenían un camino ya recorrido, una gran trayectoria como madres de niños con necesidades especiales, y yo aprendí muchísimo de esas mujeres que estoy sumamente agradecida. Y así como también aprendí de los maestros con esa discapacidad visual que enseñaban y que veía
que cómo se movían en las instalaciones y cómo caminaban por la ciudad, cómo tomaban el autobús. Y yo decía, algún día mi hija va a pasar por ello y qué orgullo, ¿no? Pero bueno, eso no pasó, pero el tiempo que estuvo conviviendo, el tiempo que estuvo a mi lado, pues la verdad me sorprendía sus avances, sus inquietudes, sus dudas, su inteligencia, porque también de ellos aprendemos muchísimo. Y bueno, esos ejemplos de esas madres pues se han quedado en mi mente, en mi corazón. Y dije, bueno, todo esto que me enseñó la vida, pues ha sido una gran una herramienta excelente para formar y educar a un hijo. Preparar todo lo que está de tu lado, lo que te toca. Esto de educar y formar, de tener una visión más integral, de activar la creatividad, el talento, la sabiduría, el ser una mamá competente, pues todo esto que aprendí a una edad donde no había madurado lo suficiente, porque en ese entonces tenía 19 años, me ha ayudado muchísimo cuando la vida me dio la segunda oportunidad de ser mamá. Y he preparado a mi hija de una forma muy peculiar, y por eso también me detuve y me dije, bueno, tenemos que hacer este espacio de la gestión en casa, y es algo que en verdad estoy disfrutando poder convivir con ustedes, de poder transmitirle un poco de mi experiencia y conocimiento con el paso, ahora sí, de los sartenazos que nos ha dado la vida. Puedo decirte, mujer polifacética o multifacética, que no estás sola, que vivir sabiamente no es algo que vas a descubrir de la noche a la mañana, no, es un camino que sigo explorando. He tenido días también de desánimo, donde me equivoco y siento que retrocedo, pero que bueno, me digo a mí misma qué es lo que necesito, y bueno, necesito avanzar. Entonces, así que el día de hoy las dejo con esta frase que siempre me ha acompañado, y es la de que para entender algo no hace falta tener talento ni sabidurías previas. Lo que hace falta es una condición elemental, fundamental, y eso es necesitarlo. Ortega y Gasset. Así que, mamitas, activen su creatividad, su talento y su sabiduría. Nos vemos muy pronto.